Esta bolsa pues es uno de los más nuevos que estamos sacando, que lleva el estampado, porque anteriormente la hacíamos de un solo color como estos, pero ahora incluimos con estampado. Este es uno de los que más se vende. Tenemos esta de mariposa, que igual viene estampado, viene tejido aquí adentro la figura, entonces jamás se va a quitar de ahí. Prepárense para aprender sobre algunas artesanías mexicanas muy interesantes y sumergirse en el español que necesitarán cuando anden por los mercados de México. Comencemos, amigos. Para que puedan sacar el máximo provecho de este video, recuerden que hay subtítulos tanto en español como en inglés que pueden activar. Before we get started, I recommend downloading my Spanish Fluency Blueprint. It's a step-by-step study plan that will help you get the most out of any Spanish video, audio, or text, just like this one. You'll learn exactly what to do with the content to actively and effectively improve your vocabulary, comprehension, pronunciation, and fluency. You'll find the link to the blueprint and the full transcription of this conversation in the description below. Hoy estoy muy emocionada porque me acompaña mi amiga Elizabeth. Es una señora que se dedica al tejido de correas de bolsas y la fabricación de libretas recicladas. Es algo muy interesante que nos va a explicar. Bueno, Elizabeth, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por visitarme. Bueno, explíquenos un poquito cómo comenzó a hacer este trabajo. ¿Cuándo o quién le enseñó? Bueno, el trabajo del papel reciclado empezó ya casi 20 años. Wow. Empecé a trabajar en un taller precisamente de reciclado aquí en San Cristóbal y ya con el tiempo pues ya empecé a fabricar aquí en mi casa. Elaboro libretas, álbumes, portarretratos, pero el material principal son los libros de texto que usan los niños, las copias, los cuadernos, bueno, casi todo lo que ya está usado. Entonces ese material es el que recupero, vuelvo a hacerlo con páginas de nuevo, pintarlos para quitarle la tinta que tenga y ya una vez que tenga yo los pliegos de papel, entonces ya empiezo a encuadernar, digamos, o armar los productos. Wow, Sí. Interesante. Qué bonito porque les da otra vida a los materiales que de otra manera pues ya no. Pues ya no. Sí. Sí, lo decoro con flores, con hojas. Si te das cuenta, aquí tenemos muy cerquita un bosquecito, entonces ahí vamos rápido a buscar también material de decoración o para pintar, porque también hay veces usamos tintes naturales para pintar las páginas, ¿sí? Ese es en lo que es de papel reciclado. Bueno, entonces estos son algunos ejemplos de los cuadernos, ¿verdad? Sí. Entonces estas son hojas de la naturaleza. Sí, esto se llama helechos. Bueno, aquí ya se secó, pero eran pétalos de rosa. Ajá. ¿Sí? Y esta otra libreta tiene lo que es como decoración y hojas de hinojo, flor de cempasúchil. Ajá. ¿Sí? Y esta libreta pues tiene su separador, que es una hoja de roble natural, que igual lo recolectamos aquí cerca, reforzado con papel reciclado. Y la portada es papel amate. Sí, el trabajo que trae es de serigrafía a mano también, sí. Ese es el estampado que lleva esta libreta. Esta otra, igual es de papel amate. El papel amate es una corteza de árbol. Bueno, aquí igual este es diferente, lleva flor de siempre viva. Estos puntitos que ven aquí es flor de siempre viva, igual reforzado con su hoja de roble natural, reforzada también. Flor de siempre viva, ¿no? Flor de siempre viva. Es conocido también como botón de oro, tal vez. Sí. Es una flor que casi te aguanta años y nunca pierde su color. ¿Sí? Sí. Ese es un tinte natural. Es un tinte natural, utilizándolo bien. Pero aquí nos ayuda mucho el clima. Sí. El clima nos ayuda para sacar bien los colores. Aquí pues fue un día muy nublado, entonces no soltó bien su color, si no fuera muy colorido.
Sí, pero ya ves el clima de Hasta el aquí. clima. Sí, tiene mucho que ver, sí. Wow. Afecta mucho el trabajo de hacer papel. Interesante. ¿Y cuál es el proceso? ¿Qué clase de herramientas Ah, utilizan para sí. hacer el papel? Mira, como te decía, mi material principal son estos. Sí, sí. Mira, este es mi material principal. Ya son hojas de libros, libretas que ya fueron utilizados. Bueno, aquí lo remojo. Ya una vez que esté mojado, lo amaso a mano. Se tritura totalmente. Después ya en una licuadora industrial que tengo, lo pongo a moler. Ya una vez molido, en otro contenedor, le vuelvo a poner ya mucha agua. Entonces es ahí donde se mezcla con las hojas, los pétalos, los colores. Entonces ya se sacan, tengo un molde que le llamo bastidor. Entonces se sumerge, se saca y en unas láminas de metal se secan. Es casi como un marco, ¿verdad? Sí, sí, como un cuadro. Ajá. Sí, entonces se sumerge ahí, se seca al sol en láminas de metal. Entonces ya obtengo los pliegos así como este. Entonces ya lo voy cortando al tamaño que voy necesitando. Sí, bueno, así es como queda el papel. Como te decía que ya una vez que sacamos del contenedor, aquí está ya decorado con sus pétalos de rosa. Se pinta en ese momento cuando está en el contenedor grande. El blanco pues ya no se le echa pintura, solamente se le pone ya decoración. Sí, este tiene Ese es el blanco. el blanco natural ya, con su flor de cempasúchil, con hinojo, está el verde, mira que está este amarillo. Generalmente usamos mucho lo que son los pétalos de rosas porque contiene, se mantiene mucho tiempo con su color, con su colorcito. Entonces así es como obtenemos estas hojas y estas ya están listas para cortar y armar ya las libretas. Entonces, su bastidor es así de grande. Sí, Oh, sí. es enorme. Sí, es doble oficio. Sí, Sí, y Entonces, luego se no, corta. ya corto el tamaño o para lo que vaya yo a usarlo. Sí, ese es alguno de los colores que tenemos ahora. Y las orillitas que vayan sobrando las puede volver a Se reciclar. puede volver a reciclar o muchos lo hacen para un collage de eso. Ah, Sí, también. ya se decora un cuadro de diferentes colores. Ujú. Sí, eso es lo que se refiere al papel. Sí, usamos esta guillotina manual para refinar las orillitas. Esta es una de mis herramientas más, que sin esto pues no podría yo armar mis libretas. Aquí ya las corto, las páginas, las hojas, aquí armo las portadas. Aquí se Sí, mide y aquí se sí, corta. se mide y se corta. Sí, ya. Y hacen diferentes tamaños de libretas. Sí, en tamaño carta, media carta, un cuarto carta. Hacemos costurados también. El trabajo que te enseñé hace rato, ese se le llama engomado. Engomado. Engomado, pero también se hace costurando. También son otros diseños. Sí, sí. Esto es lo que se refiere al papel. Muy bien. Sí. Ahora lo que son las bolsas, como ves aquí. Bueno, ese ya es un trabajo que hago aquí con mi familia. Trabaja tanto mi hermana, mis hijos, bueno, y más personas de otras comunidades y de colonias aquí cercanas que me ayudan a hacer las bolsas. Tenemos bolsas como estas. ¿Puedo agarrar una? Sí, adelante. Mira, ese tiene un estampado de mariposa, ¿sí? Y va tejido, no está pintado. Muchos piensan que está pintado, pero no, está tejido, Tejido. ¿sí? Y es un tipo morral. Increíble. Sí. Esas, Acercar un poquito Sí. para que vean. Miren qué hermoso. ¿Cuánto tiempo les toma hacer algo así? alguien que ya tiene práctica en un día, pero alguien que apenas está empezando, de repente lleva hasta 2 o 3 días a armar una bolsa. Sí. Aparte lo que es la correa, que igual nos lleva, igual alguien con mucha experiencia, en un día también la correa. Mira, estas son las correas que usamos para las bolsas que tenemos aquí. Y como te decía, esta correa nos lleva un día para hacerlo. Okay. Un día la bolsa para ya poder sacarlo a la venta. Sí. Estos son algunos de los colores que tenemos. Pero no solamente trabajamos eso, también trabajamos lo que son telares. Telares de Sinacantán. Bueno, el telar es una técnica que se usa ahora sí que ancestralmente para crear los huipiles, más que nada de la vestimenta de las comunidades.
Entonces ese material también lo usamos para armar bolsas o también para venderlos así, tipo huipiles. ¿Sí? Mira, por ejemplo, aquí tengo esta bolsa, que esta es de telar de Sinacantán y ya con la correa que tejemos aquí también nosotros. Qué hermoso. Sí, eso es lo que hacemos ya aquí. Así quedan algunas. Bueno, tienen varias formas. Por ahora solamente tengo esto. ¿Y estas correas se venden aparte para que las personas las usen en sus bolsas? Sí. Ustedes, por ejemplo, esta ya viene con... Sí, ya viene pegada. ¿verdad? No, vendemos también esta. Ahorita no tengo terminado, pero hay veces ponemos aquí como un gancho para que solo lo enganches a tu bolsa. Sí, y la puedes quitar y usar en otra bolsa. Por ahora no tengo, pero sí elaboramos eso. Entonces Sí. puedes usar hasta diferentes. Sí, Puede ir sí. cambiando. O para la cámara también. Wow, Sí. increíble. Sí. Y a la hora de elegir los materiales, ¿hay algo que hay que tener en cuenta? ¿Son iguales los hilos o son diferentes? Los hilos son iguales. Lo que cuenta mucho es la combinación. Por ejemplo, si voy a hacer una bolsa negra, entonces empezamos a formar los hilos para ver si queremos un color muy fuerte o un color neutro o un color tierra. Sí. Entonces sí vamos formando los hilos para ver cómo se va a ir tejiendo. Igual que el tejido, pues estas son iguales. Ajá. Le llamamos cadena por las cadenitas que trae aquí, pero hay otros que no llevan cadena, son diferentes tejidos, pero es la misma técnica a la hora de elaborarlo. Wow. Sí. ¿En cuánto se vende una correa así? Una correa de así ya con su ganchito, en 150. Ok. 150. Ajá. Muy Sí. bien. Está muy bien. Y una, así como una bolsa. Una bolsa ya terminada, lo dejamos en 350 pesos. Está bien. Sí, 350 pesos. Y son muy resistentes. Sí. Pues se ve que Sí, pues se podría cargar muchas cosas ahí. sí. Y son grandes, se puede lavar a mano. Y el material pues todo es hecho a mano. Sí, todo es a mano. ¿Y quién le enseñó a hacer el trabajo este trabajo de tejido? De este trabajo, bueno, lo empezamos a hacer hace años con mi mamá. Ella sabe lo que es el telar de cintura, el tejido de las correas y las bolsas, pues ya entre mi hermana y yo empezamos a experimentar. Sí. Y entonces hasta que llegamos hasta incluso ya estampar las figuras, porque antes se hacían de un solo color, así. Ajá. Pero ahora ya empezamos a estampar diferentes figuras. ¿Es Sí. reciente que empezaron? Sí, eso es lo más nuevo que estamos sacando, sí. Porque generalmente empezamos así, Ajá. de un solo color. Sí, así Ahora ya hay empezamos. más Ya variedad. hay más variedad y hacemos otros diseños también. Sí. Frida Kahlo. Sí, sí. Entonces, qué bueno. Entonces, desde niñas su mamá les iba enseñando. Sí, Sí. sí, desde, híjole, que será 5 o 6 años, ya nos empieza a enseñar a tejer, a bordar. Por ejemplo, ahí tengo unos monederitos también. Igual la tela es de telar de Sinacantán. Ese está bordado a máquina, pero ese es totalmente hecho a mano. Sí, todo es hecho a mano. Totalmente hecho a mano. El telar es de Sinacantán. Sí. Entonces, desde chiquitos mi mamá nos enseñó a tejer en telar, Sí. a tejer en gancho, a tejer así estas correas y a bordar. Sí, porque nuestro traje tradicional pues lleva mucho bordado. Lleva mucho bordado también. Entonces sí, desde muy pequeños. Sí. Veo esos trajes y digo, ay, ¿cuánto tiempo les tomará? Sí. Más o menos, ¿cuánto tiempo se requiere para hacer Y algo una así? blusa varía mucho tiempo, de 3 a 4 meses De 3 a hacer una. Sí, lleva mucho tiempo, sí. Increíble, Así es. pero salen muy hermosos. Sí, sí, sí. Estas son algunas de las otras bolsas. Sí, ahí pues está medio terminal. Mira, aquí adentro ya trae su correa. Ah, Y siempre tratamos de combinar Sí. con el color de la bolsa con la correa. ¿Sí? Este es un color un poco más neutro también. ¿Sí? Tratamos de tener mucha variedad y tamaños. Mira, por ejemplo, este es uno más pequeño. De repente nos piden así, como le llaman, dos. Uno grande y uno pequeño. Mira, entonces también las combinamos. Bueno, ahorita no tengo el monedero, pero sí también también va el grande, el chico y el monedero. Ah, Sí. Toda la Sí, familia. sí. Sí, hacemos los juegos completos. Ah, está Sí, bien. también. Eso es lo que
hacemos, por eso manejamos varios tamaños y también varios diseños. ¿Es una sola clase de hilo que utilizas? Sí, es solo una clase. Sí, es que estos son los más resistentes y los más fáciles de manejar para este tipo de trabajo. Perfecto. Sí, ese es nuestro trabajo que elaboramos aquí. Es un pequeño taller familiar que tenemos. Sí. Sí, Hermoso. sí. Los cierres. Sí, utilizamos los cierres. Ya compro en cantidad grande, me sale mejor. Ajá. Sí, ya para ir combinando con los colores. Sí, tratar de tener todo a la mano, los broches, porque hay bolsas que hacemos que llevan brochecitos. Y igual se va poniendo manualmente también. Sí, casi todo lo que hacemos aquí pues es todo hecho a mano, totalmente. Wow. Totalmente. Y le sale muy hermoso. Gracias. Bueno, y esta bolsa, como te decía también que trabajamos telar de Sinacantán. Este era un chal que usan las señoras de Sinacantán. Entonces yo aquí lo corto y lo utilizo para hacer esta bolsa. Sí, y para eso tenemos estas máquinas de coser que ves aquí, ¿sí? Entonces es que lo utilizamos para ponerle el forro, el cierre, por eso tenemos también estas máquinas de coser. Sí, al igual que las bolsas tejidas en gancho, igual también le ponemos forro, le ponemos su cierre. Entonces por eso utilizamos las máquinas, ¿sí? Y como pueden ver aquí, pues aquí tenemos mira, tengo una correa de esta, como te decía, para la bolsa. Bueno, esta está a media terminar. Mira que tiene su gancho para que puedas ponerla ya sea a la cámara o a la bolsa. Esta es para la cámara porque está chiquito el gancho que trae aquí. Para una bolsa pues es más grande. Sí, esto está a media terminar. Esta es la que te digo que cuesta 150. Sí, que la puedes poner en tu bolsa y se puede quitar y poner dependiendo del uso que quieras dar. ¿Y cómo elige sus diseños? ¿En qué se inspira? Más que nada es puro experimento. Puro experimento, tanto en los tejidos como en las combinaciones. Vamos viendo qué colores. Más que nada también ahora nos regimos por las temporadas. Que primavera, verano, otoño, invierno. Porque así nos piden nuestros clientes. ¿Ah, sí? Sí. Diferentes colores. Sí, cambia. Por ejemplo, si es primavera, verano, nos piden colores muy fuertes. Pero ya cuando es otoño, invierno, entonces nos piden colores así muy bajitos. Ajá. Muy bajitos, muy neutros. Sí, entonces por eso tenemos casi siempre de todo tipo de variedad, porque nos piden a veces antes de la temporada. Entonces siempre tratamos de tener en existencia. Perfecto. Sí. Muy bien. Sí, así es. Qué bonito es haber aprendido un oficio tan útil Sí. desde pequeña. Sí. Sí. Pues igual ahora pues ya mis hijos también. Están Casi bien. todos lo trabajan. ¿Sí? Casi todos, sí. Casi todos lo trabajan. Entonces, sí, es el negocio familiar. Sí, es un negocio familiar que tenemos. ¿Y Así dónde es. podríamos, si alguien está en San Cristóbal, dónde podría encontrar su trabajo? Bueno, tenemos un pequeño lugar allá en la plaza de Santo Domingo o Caridad, sobre la calzada Escuadrón 201. Sí, ya ves que hay muchos locales ahí, pues estamos allí más o menos. Perfecto. Sí, Está bien. ahí estamos. Somos el único lugar donde vendemos libretas de papel reciclado. En San Cristóbal, 2 lugares, o sea, 2 fábricas. Bueno, no sé si en el estado de Chiapas haya más, pero en San Cristóbal solo somos 2. Y en la plaza somos los únicos que vendemos libretas recicladas. Está bien, entonces Sí. hay que encontrar el puesto donde se vende el papel reciclado y Sí. ya, las libretas recicladas y ya los van a encontrar Sí, a ustedes. así es. Excelente. Sí, Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias a por ustedes. mostrarnos su hermoso trabajo. Se lo agradecemos ustedes. mucho. Bueno, gracias. Recuerden, si quieren sacar el máximo provecho de este video, les recomiendo mi Spanish Fluency Blueprint. Para seguir escuchando español natural, vean este video a continuación.